Secundaria primer grado. Lengua materna. El lenguaje formal hace la diferencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando con este modelo, el cual aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recomendarles que a la par de cuidar sus hábitos de estudio, hagan un esfuerzo por mantener una alimentación balanceada y realizar actividad física diariamente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea con la que colaboramos todos. Tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenido, maestro. Con mucho ánimo les saludo. Qué bueno que están aquí. Los invito a disfrutar esta sesión denominada El lenguaje formal hace la diferencia. El aprendizaje esperado que abordaremos es: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. Y nos centraremos en reflexionar sobre el lenguaje formal usado en notas informativas. El lenguaje, maestro, parece que es lo mismo, pero no todo es igual, ¿verdad? En efecto, el lenguaje escrito u oral transmite características de quien lo produce y puede influir en la forma en que la gente nos percibe al momento de redactar o expresarnos. Y esto puede ser nuestra primera impresión en los demás. Saber comunicarse puede abrirles muchos caminos y puertas. Pero, ¿cómo podemos elegir el lenguaje correcto para cada ocasión? Hacia allá vamos. Por lo pronto, recuerden que el lenguaje, a través de la comunicación, une a toda una cultura y es el medio para informarnos. Durante esta sesión abordaremos un aprendizaje que tiene que ver con la forma de comunicarnos y que estoy seguro enriquecerá sus conocimientos. Para empezar, diremos que la forma en que nos expresamos, si lo hacemos de manera más o menos formal o informal, dependerá de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Y lo mismo sucederá cuando redactemos notas informativas. Siguiendo este razonamiento, diremos que el tipo de lenguaje usado en las notas informativas juega un papel importante en el efecto que éstas tendrán en el lector. Por lo general, las notas están redactadas en un estilo formal y, como se habrán imaginado, por el término. Esto implica precisión y seriedad al momento de comunicar una noticia. La nota informativa tiene la responsabilidad de transmitir objetiva y precisamente la información. Por ello, es importante hablar del estilo de redacción de las noticias o notas informativas. Me parece muy buena idea comprender la diferencia. Esto nos dará herramientas para ser lectores más críticos de notas informativas. Entonces, adentrémonos en este aprendizaje que se enfocará en las características del lenguaje con mayor nivel de formalidad. Si se han fijado, no todas las notas informativas son iguales, así que cuando leamos una nota informativa o noticia, debemos distinguir la formalidad con la que se emite. Para comparar las notas informativas sobre una noticia, es indispensable leerlas y ver las formas que utilizan para dirigirse al lector o al público y la manera en que se presenta la información. Recuerden que cada hablante maneja su propia forma de expresarse, de acuerdo con la situación comunicativa en que se encuentra y dependiendo de factores como ¿qué quiere decir? ¿A quién se dirige? ¿Para qué y con qué fin lo hace? Para comenzar nuestra sesión, los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de notas, bolígrafo o lápices, libro de texto y, si tienen disponibles, notas periodísticas y reportajes. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán durante la sesión. Entremos en materia. Reconocer el lenguaje en las notas informativas es una tarea fundamental para reflexionar
sobre la forma en que se nos presentan las noticias. Te pregunto, ¿sabes a qué nos referimos con la formalidad en el lenguaje? Me suena a que son variaciones del lenguaje dependiendo a quién nos dirijamos o al motivo para comunicarnos. Digamos que no le hablo igual a un amigo que a alguien del trabajo. Así es. Estas variaciones nos dan distintos niveles de formalidad. Imagínate una bicicleta. Conforme pedaleas más fuerte, la bicicleta avanza más rápido. Si bajas el ritmo, la bicicleta avanza más lento. Algo semejante ocurre con la formalidad en el lenguaje. Si usamos más características de un nivel de mayor formalidad, nuestro lenguaje se siente más serio, más directo. Conforme usamos menos características del lenguaje más formal, sentimos el lenguaje más relajado, más cómodo. En las notas informativas se usa un lenguaje con mayor nivel de formalidad, ya que la transmisión de la nota debe ser comprensible para la mayor cantidad de personas, al tiempo que ayudas a mantener la objetividad de la nota. Este nivel de formalidad también implica que se deben hacer ajustes para que el lector identifique con mayor facilidad de qué o quién se habla en la nota. Maestro, para que me quede más claro y me sea más fácil de identificar, ¿qué características puede tener el lenguaje con mayor nivel de formalidad? Muy buena pregunta. Les pido que en casa tomen nota. Algunas de las características del lenguaje de mayor nivel de formalidad son: usa la tercera persona para referirse al hecho o a sus protagonistas. Vocabulario variado. Utilización de oraciones según el orden, sujeto, verbo, complementos. Omisión de adjetivos, adverbios, superlativos o diminutivos. No se usan las muletillas, vulgarismos o modismos. Se utilizan frases o oraciones más largas. No hay evidentes repeticiones de palabras. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. No hay omisiones y las frases están completas. En las notas orales hay una articulación cuidada de los sonidos. A veces, el empleo de un lenguaje con mayor formalidad se debe al medio que lo publica. Por ejemplo, si un periódico tiene un perfil más relajado, con una audiencia menos rigurosa en su uso del lenguaje, posiblemente relajará también sus niveles de formalidad. Por lo general, el periodista debe evitar el uso de pronombres subjetivos, tales como yo o tú. Y para que esto quede más claro, vamos a repasar los pronombres con los que se construyen la tercera persona gramatical. Él, ella. Su, suyo. Suya. Él mismo. Ella misma. Ellos. Ellas. De ellos. De ellas. Ellos mismos. Ellas mismas. Pero también, con la tercera persona, se consigue un tono mucho más objetivo, menos personal, y con ello la redacción es más imparcial, lo que genera una impresión de mayor formalidad. Además, la redacción de la nota informativa evita palabras que no se usan en la interacción cotidiana. En cualquier género informativo, en especial la noticia, nada se agradece tanto como la sencillez del lenguaje, pero sin caer en modismos. Como cuando en una crónica deportiva el periodista escribe: al término del encuentro, la judoka expresó que tal y tal. Sí, así es. Se usa la tercera persona y el lenguaje se adapta de acuerdo con lo que se quiere comunicar. Un lenguaje más serio, más formal, o un lenguaje con modismos y expresiones coloquiales, más informal. Ahora, vamos con otros elementos para distinguir el lenguaje de mayor nivel de formalidad. Recordemos que el estilo noticioso busca dar, mediante la concisión, el mayor número de datos con el menor número de palabras. Acompáñenme en la lectura de la siguiente nota titulada ¿De quién es el espacio?, escrita por Guillermo Cárdenas Guzmán. Mientras la humanidad se prepara para regresar a la Luna y conquistar Marte, los expertos advierten sobre los riesgosos huecos legales en materia de exploración del espacio. Hoy quizá parezca una locura, pero en 10 años posiblemente el turismo espacial será un negocio establecido, anticipa el especialista en Derecho Internacional
Julio Carvajal Smith, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué derechos y obligaciones tendrán los turistas espaciales? ¿Quién percibirá los beneficios? Por otro lado, al parecer es solo cuestión de tiempo para que colonicemos los cuerpos celestes de nuestro vecindario cósmico, como la Luna y Marte. ¿Podrán apropiarse de esos territorios los modernos navegantes del siglo XXI en nombre de sus respectivas naciones? ¿Habrá viajeros especiales más parecidos a Cortés y Pizarro que a Colón? Podemos decir que en teoría los países son iguales y el patrimonio es de todos, pero en la práctica alguno puede aprovecharse, reconoce el jurista. Si leemos con cuidado, veremos que el párrafo es breve, de frases directas, y es conciso desde el inicio. Es decir, proporciona al público información precisa, y vemos que no hay evidentes repeticiones de palabras. Por lo tanto, usan un lenguaje con mayor nivel de formalidad. Si esto sucediera en la elaboración de notas informativas, podemos recurrir a los pronombres para mantener la precisión en la idea, pero con otras palabras. Veamos las primeras líneas de la noticia. Mientras la humanidad se prepara para regresar a la Luna y conquistar Marte, los expertos advierten sobre los riesgosos huecos legales en materia de exploración del espacio. Podríamos sustituir, por ejemplo, el sustantivo humanidad por el pronombre nos, el cual usaríamos para redactar de diferente forma respetando la misma idea. Si así lo hiciéramos, diría: mientras nos preparamos para regresar a la Luna y conquistar Marte. Observemos que los periodistas usan estos recursos para evitar ser repetitivos. Por lo tanto, observamos que en la nota informativa no hay repeticiones innecesarias de palabras y además se entiende el texto, ya que la información está bien estructurada. Por otro lado, si no es así, la repetición excesiva produce un efecto de confusión. Por ejemplo, es un hecho que lo que yo he hecho, bien hecho, no hará más que demostrar a ustedes lo que yo soy capaz de hacer para viajar a la Luna y Marte, mencionó el astronauta. A esto se le llama pleonasmo. No se entiende nada, maestro. Se pierde uno con tantas repeticiones de hecho y hecho. El lenguaje, con mayor nivel de formalidad, debe ser coherente para que la redacción sea más comprensible y comunique eficazmente una noticia. El ejemplo anterior puede quedar de la siguiente manera: lo que he realizado fue ejecutado de la mejor forma y permitirá demostrar a ustedes lo que soy capaz de hacer para viajar a la Luna y Marte, mencionó el astronauta. Claro, al sustituir las palabras, cada una tiene un significado y hace referencia a algo distinto. Es más fácil seguirlo como lectores. La noticia debe de redactarse en forma concisa. Cada palabra tiene sentido, significado, por lo que adquiere un mayor nivel de formalidad. De lo contrario, sería vaga e imprecisa, y esto reduciría su efectividad y formalidad. Quiero mencionar otra manera en que se percibe un lenguaje más formal en las notas informativas: el uso de términos especializados si la noticia pertenece a una área específica de estudio. Por ejemplo, si se trata de una nota sobre física, se usarán términos como gravedad o inercia. En medicina, vocablos como suturar e intervenir. Es decir, cada área o disciplina tiene un lenguaje propio y especializado. Para reforzar lo visto hasta este momento, los invito a ver el siguiente video titulado Lenguaje formal e informal en notas informativas. ¿Listas y listos? ¡Adelante! Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina, Juana Paula Manso. Muchísimas gracias.
Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos. Una de las voces más recordadas y queridas de México. El conductor y locutor, Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa, Manolete, ¡gol del Atlante, Manolete Hernández! Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el video? Espero que muy bien. Para seguir avanzando en nuestra sesión, analizaremos una nota más que se apoya en el lenguaje de mayor formalidad. Microorganismos devoradores de tóxicos. Zacatecas, Zacatecas. 8 de diciembre de 2017. Agencia Informativa CONACYT. Un grupo de científicos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha aislado y caracterizado algunos microorganismos como potencial biorremediador que disminuyen en 30% la presencia de metales pesados, principalmente mercurio, en la presa del Pedernalillo, en la comunidad La Zacatecana, en Guadalupe, Zacatecas.
El grupo de investigadores de la UAS ha investigado una serie de organismos, hongos, bacterias, microalgas, que mediante inducción de enzimas con proteínas especializadas disminuyen las concentraciones de mercurio a nivel ambiental en 30%. Los organismos absorben parte de la concentración de metal pesado, lo incorporan a su biomasa y queda confinado al organismo. Entre estos organismos se encuentran los hongos del género Penicillium, Aspergillus y algunas especies de Cándida como Cándida albicans. Ahora te invito a revisar la nota. ¿Me puedes decir de quién habla? Claro, hablan de un grupo de científicos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así es. Ahora, ¿puedes identificar la redacción en tercera persona en la nota informativa? En el primer párrafo, el verbo está conjugado en tercera persona del singular, ha aislado. O en el segundo párrafo, donde se lee, ha investigado, pues hace referencia al grupo de investigadores y la tercera persona es él, en alusión al grupo. También en el tercer párrafo identifico que es absorben, que refiere a la tercera persona del plural y se refiere a los organismos que estudia la investigación. Muy bien. Ahora, ¿identificas el lenguaje especializado? Sí, maestro. Lo identifico en el tercer párrafo. Los hongos del género Penicillium Aspergillus y algunas especies de Cándida como Cándida albicans. Muy bien. Por último, ¿me puedes describir en general cómo es la redacción? Me parece un lenguaje con alto nivel de formalidad, pues la redacción es precisa, usa lenguaje especializado y presenta objetivamente la información. Muy bien. Les propongo la siguiente actividad. Para ello, te invito y a ustedes en casa a que me ayuden. Las instrucciones son contestar si es verdadero o falso, según sea el caso. A ver, vamos a ver si entendí. El lenguaje con mayor nivel de formalidad en las notas informativas utiliza modismos y muletillas. A ver, ¿qué me dices? Es falso. Muy bien, correcto. Recordemos que debe ser un lenguaje libre de muletillas y modismo. Pasemos a la siguiente. En las notas informativas se suelen usar un lenguaje preciso y sin errores ortográficos. Es verdadero, maestro Antonio, porque efectivamente estas características son propios de un lenguaje con mayor nivel de formalidad. Exacto, sigamos. El lenguaje de mayor nivel de formalidad regularmente se dirige a la segunda persona de singular, tú, para poder entablar una relación de respeto. Está un poquito más complicada, pero la respuesta es falso porque es la tercera persona, los pronombres él, ella, su, suyo, suya, él mismo, ella misma, ellos, ellas, de ellas, ellos mismos, ellas mismas, y tú no es tercera persona como lo marca en el enunciado. Por lo tanto, afirmo que es falso. Muy bien, vas muy bien. ¡Ánimo! Veamos la siguiente aseveración. El lenguaje especializado es propio del lenguaje de menor nivel de formalidad. Definitivamente es falso. El lenguaje especializado es aquel que puede ser de un área específica de estudio y es propio del lenguaje con mayor nivel de formalidad. Correcto. Ya veo que has estado poniendo mucha atención. ¿Y a ustedes en casa, cómo les fue? No se preocupen si algo se les complicó. Para eso, seguiremos avanzando en nuestro estudio. Los invito a la siguiente actividad. Completen la siguiente tabla pasando del lenguaje de menor nivel de formalidad a uno más formal. ¿Te animas? Claro, maestro. Bueno, la primera oración. Nos dijeron que había un problema. ¿Cómo sería de manera formal? Se recibió notificación de que se presentó un problema. Muy bien. No cambias el sentido de la oración y usas un lenguaje con mayor formalidad. Me agrada. Veamos el siguiente. La victoria de nuestro equipo fue importantísima. ¿Cómo crees que sería de manera más formal? El entrenador calificó la victoria de su equipo como un hecho importante. Correcto.
Cambiamos a tercera persona y eso lo vuelve más formal. Ahora bien, te pondré otro ejemplo. El hecho es que ya están hechas las acciones para el crecimiento económico. ¿Cómo sería el lenguaje más formal? Yo digo que formalmente es, cabe señalar que ya se realizaron las acciones para el crecimiento económico. Correcto, me da gusto. El lenguaje es serio y sin repeticiones, como lo hemos visto. El lenguaje es muy importante para dirigirnos a los demás y para ello es necesario considerar la importancia del contexto. Antes de despedirme, quiero que recuerdes las características del lenguaje formal. ¿Me ayudas? Claro que sí, maestro. Usa la tercera persona para referirse al hecho o sus protagonistas. Vocabulario variado. Utilización de oraciones según el orden sujeto, verbo, complementos. Omisión de adjetivos, adverbios, superlativos o diminutivos. No se usan las muletillas, vulgarismos o modismos. Discurso fluido y continuo. Se utilizan frases u oraciones más largas. No hay evidentes repeticiones de palabras. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. No hay omisiones y las frases están completas. No es redundante, se entrega la información de una sola vez. Tus expresiones orales o escritas deben enriquecer la comunicación. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta en qué momento empleamos un lenguaje más formal y en qué momento uno menos formal. Para ampliar la información que hemos visto, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios, a fin de que puedan enriquecer más lo que aprendieron aquí sobre las características del lenguaje con mayor nivel de formalidad en las notas informativas. Recuerden, la intención es disfrutar del aprendizaje con la finalidad de enriquecer nuestros saberes. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto para que lo hagan en casa. Estén atentos. Les recomiendo escribir en su libreta. Les pido que en casa construyan enunciados con apoyo de una nota periodística y utilizando los recursos vistos hasta aquí, las conviertan a un lenguaje más formal. Pongan mucha atención a sus anotaciones para que les ayuden en casa, o bien apóyense con su maestra o maestro para reflexionar en los aprendizajes que vimos en esta sesión. Antes de retirarme, les pido que hagan su mayor esfuerzo para seguir aprendiendo. Les agradezco su atención y les invito a que continúen estudiando y, por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima!